¿Cómo están, amigos? Hoy, usted y un servidor juntos vamos a empezar a escribir un gran libro. Crónicas del Tirantes, la verdad de la lucha libre. Se dicen muchas cosas, yo no sé si sean verdad o sean mentiras, y si lo sé, no me corresponde a mí decirlo. Así que de la mano de un gran amigo, un joven maravilloso, con mucho conocimiento en la radio, que quizá millones escuchan su voz, pocos lo conocen. Así que ahí viene llegando ya, qué bueno. Jonas, bienvenido, ya estaba yo empezando sin ti. ¿Cómo estás, Tirantes? Ya, Jonas, digamos. Por favor, no lo tomes a mal. ¿No habría manera de que vinieras más formal? Pero pues si traigo saco, ¿no? No pediste algo así. Quizás esté yo en el pasado. Mira, vamos a ser claros. Vengo saliendo del programa de radio. Aparte opero noticias. Tengo una productora. Y tú me pediste en 15 días que armáramos todo esto. No sé cómo se te fue a ocurrir que en 15 días armáramos un podcast. Digo, pero pues a veces sé que eres muy acelerado, entonces dije, pues va. Digo, cosas más grandes en menos tiempo has hecho. Fíjate una cosa, que la vida es un viaje y en el tranvía donde vamos no espera a nadie. Así que nos subimos hoy, si tenemos el boleto, y hacemos el trayecto. Así que ojalá más adelante tú y yo hagamos el trayecto de esto que se llama Crónicas del Tirantes, la verdad de la lucha libre. La radio, la experiencia, la juventud de Jonas y un poco de lo que yo sé. Empecemos. Al banco. ¿Cómo que al banco? Ni que estuviera castigado. Y el tuyo es el banco. Ya sé. Bueno, Tirantes, por fin estamos en esto que es el podcast del Tirantes, o como tú ya le estás llamando, Crónicas del Tirantes, porque obviamente tenía que decir Tirantes en el título, porque si no, no es tuyo, ¿verdad? Digo. Bueno, no se trata de que sea mío. Estas crónicas son de todos, de toda la gente que está involucrada, inmiscuida en la lucha libre. Y es la verdad de la misma, la verdad de la lucha. Bueno, es que, digo, ahorita todo el mundo en la lucha libre se metió a internet, a todo el mundo le dio por empezar a hacer podcast, a hablar que fulanito me hizo esto, fulanito hizo aquello, yo vi que fulanito se metió con tantos para llegar a tal lugar. Pero mira, yo creo que aquí lo importante no es que hablemos de quién ni cuál, sino que hablemos de quién lo vivió, que en este caso eres tú. Y a ver si no te me rajas y en esta sí te metes a fondo para decirme cuál crees tú que es el peor error que has cometido dentro de la lucha libre. ¿Cómo? Sí, o sea, que me digas... Me estás preguntando que yo diga lo que he hecho mal. Sí, lo que tú has hecho mal dentro de la lucha libre. Porque puedes hablar de lo que hicieron mal todos, pero reconocer lo que uno hizo mal... ¡Ah, caray! Ese ya es otro asunto. ¡Ah, caray! Oye, Jonas, yo te invité a que hiciéramos este proyecto, a que viviéramos esta aventura, pero no pensé que estaba yo contratando a la Santa Inquisición. Es que mira, he visto ahorita enorme cantidad de contenido de todo el mundo platicando de qué hizo mal juzgando al otro, pero yo digo, pues para que no nos ganen la jugada, para que alguien más no venga a contar lo que tú has hecho mal, ¿por qué no la viva voz de la persona? Y aparte, chance te hace hacer conciencia y decir, no ma, ahí sí la cagué. Pues qué. Bueno, ya estoy adentro. ¿Qué hice mal? Creo que fíjate que una de las cosas, rememorando y haciendo conciencia plena, tienes razón, fíjate. Yo también he estado viendo que todo el mundo está hablando. Yo creo que en la lucha libre, en cualquier campo, nadie tiene la conciencia tranquila. Nadie tiene las vestiduras blancas y nadie tiene, sobre todo, derecho a juzgar a nadie. Drogas, sexo, favores pagados, un sinfín de cosas. Es la decisión de cada quien, porque esta es una profesión hecha por mayores de edad. Así que somos capaces de decidir, de discernir y sabemos lo que hacemos, pero un pecado
un error. Fíjate, Jonas, fíjense amigos, que uno de los errores más grandes que he cometido y que sí llevo cargando en mi conciencia, pecado, error, estupidez, no sé cómo se le podría llamar. Siempre he sido muy entregado a lo que hago, a lo que digo, siempre sé hacia dónde voy, cada paso que doy va dirigido ya hacia un destino. La lucha libre desde 1973 me gustó, me apasionó. En 1975 debuté como luchador. En 1992 conocería yo con quien yo haría mi carrera. En el trayecto de esa carrera me entregué, como en todo lo que hago, toda mi pasión, todo lo que yo sentí desde niño por la lucha libre, lo volqué cuando tuve la oportunidad de encarnar al Tirantes. Le di mi pasión, le di mi ética, algo que se ha perdido, mi profesionalismo. Y ha sido juzgado por muchos que AAA vino a ser el parteaguas para que la lucha libre se deteriorara, y yo creo que no fue así. Cada paso que el Tirantes daba, cada acción que hacía, llevaba un seguimiento, llevaba un motivo, llevaba un porqué. De manera tal que alcanza a tener una penetración total en el gusto del público y en las necesidades de promotores locales. El haber puesto todo ese ímpetu, todo ese empeño, toda esa pasión en el Tirantes hizo que se volviera el prototipo, se volviera el ejemplo, se volviera el que abrió la brecha para que muchos siguieran en ella. ¿Cómo ves? O sea, ¿tú crees que el error fue haber establecido un prototipo del que ya nadie se salió? Fíjate, Jonas, que estoy cierto, estoy seguro, porque hasta antes de 1992 hubo 3 referees que solo que no había los medios, no había la difusión, y el referee era poco menos que nada. Y nada es nada, entonces si era poco menos que nada, no existía, no valía. Pero hubo un hombre, un pequeñito, el francesito, mi reconocimiento de toda la vida, mi admiración para el señor Eddie Palau. Un hombre polémico, la polémica ya existía, siempre ha existido. Pero solo que nadie lo consideraba, nadie lo tomaba en cuenta. Porque las empresas eran muy ortodoxas, muy rígidas. Nadie se salía de las reglas, no había tantas arenas, no había 25,000 millones de luchadores como actualmente existen en el país, no había 10 millones de promotores, eran las empresas y había reglas que había que cumplir. La ética estaba ante todo, la responsabilidad y el profesionalismo. Entonces Eddie Palau jamás pudo brillar como debió haber brillado. Un hombre polémico, natural, aquello que se sacaba el cinturón. El Güero Rangel fue la parte opuesta a esa polémica, pero el Güero Rangel también fue polémico, porque de él se hablaba que era la rectitud, que era esto, que era lo otro. Grande, brillante, el Güero Rangel, en paz descansen ambos. Y para los 90s surgiría una figura que eclipsaría casi totalmente, aunque el destino nos tenía una mala jugada a todos los aficionados, a toda la lucha libre. Su estancia como referee sería corto, necesariamente había sido luchador. Por cierto, veracruzano también. David Patiño, Grant Davis, y un hombre polémico a no poder. Famosísimo por el señor del guante negro. Desafortunadamente él fallece después de un golpe. Hasta en su muerte fue polémico, porque después de muerto hay polémica que si fue sin fin de cosas, pero no es el punto ese. Muy polémico, y con él
teníamos más medios de comunicación, ya con Davis, más medios de comunicación. Entonces fallece Davis, nace AAA y aparece el Tirantes. ¿Crees que en sí la polémica fue la base para poder atraer la atención hacia los referees, que antes simplemente eran el medio para que el luchador se luciera? No, mira, lo que pasa que ser polémico no es buscar ser polémico. El que es polémico es un don que Dios te da. Ser polémico no es ser problemático, no es ser chismoso, no es ser metiche. Un personaje, un artista polémico es creativo, es capaz, es profesional. La polémica es parte de tu chispa, es algo que Dios te regala, que la vida te da. Y no te lo enseña ningún maestro, ninguna empresa, ningún medio de comunicación. Con eso naces, no te haces. Con la pérdida de Grant Davis y la aparición del Tirantes, en un principio yo tuve el sentimiento, la duda que si iba a haber comparaciones. Pero con el nacimiento del personaje del Tirantes, se abren las posibilidades de que el referee fuera más allá del ring, más allá del cuadrilátero. Y empiezo a hacer uso del micrófono y empiezo o más bien la empresa me empieza a mandar a todos los programas. Habré de decirte que estuve con Juan Dosal, Verónica Castro, alternando con grandes artistas, esos famosísimos programas de Nino Canún, todo lo recorrí en Estados Unidos para allá, para Telemundo, y un sinfín de cosas. Entonces, la expectativa, la figura del referee se agiganta, se agranda y se agranda, y a dimensiones que yo mismo jamás pensé que fuera a llegar a pasar. En un punto de toda esa vorágine de emociones, de acontecimientos, el licenciado Antonio Peña, que era quien dirigía la situación, empieza a abrirme más espacios. Yo jamás he sido actor ni me considero tal. Hicimos temporada en el Teatro Blanquita, algo de cine por ahí, televisión, todo lo que se movía en ese tiempo, que era la televisión comercial, la televisión abierta, para Televisa específicamente. Y yo sigo poniendo esa pasión. En algún punto de esa pasión y de esa carrera, yo me pierdo. O sea, me mareo. El clásico, me subí en un ladrillo y... Pero fíjate que para esas alturas yo no me mareó el ladrillo. Podríamos decir que ni el bro de 40 centímetros. Creo que me mareó una tarima enorme. Era mucho, demasiado más de lo que yo en algún momento soñé, esperé o estaba preparado. Creo yo que lo que me salvó fue esa convicción que tengo de profesionalismo y de ser agradecido. Porque siempre, yo creo que todos los millones de aficionados que me vieron, muy pocas veces a mí me vieron con una playera de AAA o del Consejo cuando estuve 10 años en el Consejo. Porque mi lealtad, mi honestidad y mi foja de servicio estaba para quien me pagaba. De ahí comía mi familia. Yo no tenía necesidad de hacerme tatuajes ni de traer playeras. He sido honesto conmigo y pude ser honesto con los demás. Pero a la postre que yo iba caminando, el personaje se iba agigantando. Y yo no me doy cuenta hasta por 2005, 2004, que iba yo dejando una estela de seguidores. Una estela de referees. Fíjate que hasta antes del 92, en las arenas, si tú ibas a luchar, no había referee. Y podría subir el que vendía las palomitas, el que vendía las paletas, un luchador que no había luchado. Podía subir cualquiera a ser referee.
Después de 92 y con la aparición del Tirantes, empieza a distinguirse, a singularizarse y a profesionalizarse de tal manera en la imagen del referee. Yo no me daba cuenta, sino que con el tiempo empieza en tal parte, no sé, en 2 o 3 ocasiones yo llegaba a trabajar y en algunas veces no salía el referee, y no salía, ¿sabes por qué? Porque tenían tirantes puestos y pensaban que yo podría decir algo. En algún momento sí empecé en llamarles la atención, pero fíjate, Jonas, que en tiempo y forma pude darme cuenta que si alguien te imita, debes de ser agradecido. ¿Y sabes por qué? Porque nadie imita a los pusilánimes. Nadie hace una imitación de alguien que no es trascendental. Nadie quiere ser como alguien que no ha triunfado. La gente sabe perfectamente, quizá haya quien cante mejor que Luis Miguel, pero jamás podrá ser Luis Miguel. Siempre será su imitador. Ajá, siempre es el comparativo. O sea, hay voces mejores quizá que Pedro Infante, que Vicente Fernández, pero siempre serán imitadores, siempre serán parodias. Con el tiempo empiezo a analizar y me empiezo a dar cuenta y no pasa nada. Pasan los años y empiezo a darme cuenta que lo que estoy haciendo es una fábrica de gente que no se preocupaba por crear, no se preocupaba por tener algo propio, sino que simplemente iban siguiendo, pero desafortunadamente iban imitando de mí lo que yo hacía malo. Jamás se pusieron a pensar que todo lo que yo hacía era el seguimiento de una rivalidad, si el posicionar mi nombre y mi imagen dentro de los cuadriláteros, porque una cosa es cierta, nunca el Tirante se dejó de ningún luchador estrella, preliminarista o de media tabla. Tengo la fortuna de que en un sinfín de ocasiones caían monederos con dinero y llaves, caían muchas cosas que necesitas estar fuera de sí para hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces el personaje tenía un impacto, una penetración avasalladora. Pero todo su impacto iba yo dejando como una estela de seguidores. Una estela de gente que quería ser como yo. Pero todos iban haciendo lo que yo hacía mal. ¿Y qué crees, Jonas? ¿Qué sucedió con eso? Que lo siguen haciendo. O sea, hasta la fecha, ¿crees que...? Yo estoy retirado. Trabajé para las 2 empresas más grandes, 18 años para AAA, 10 años para el Consejo, mi estancia en Televisión Azteca. Hice cosas que ninguno de ellos va a alcanzar a hacer. Y te voy a decir por qué. Porque no se han preocupado por ser ellos. No necesariamente porque lleven los tirantes puestos, sino porque hacen exactamente todo lo mal que yo ya hice. Ese es mi pecado. Ese es mi error. Eso es algo de lo que estoy realmente arrepentido. De haber sido el ejemplo para que muchos parásitos no hicieran nada, no crearan algo propio, sino que siguieran lo que yo ya hice. Y luego, Jonas, cuando creía yo que había yo entendido todo, me recordé esa famosa frase: solo entendí que no había yo entendido nada. ¿Y sabes por qué? Porque empieza a salir una playa de empresarios que no son empresarios, de promotores que no son promotores. ¿Esto qué tiene que ver con tu pregunta? Tiene que ver mucho. Porque cuando empiezan a salir promotores que no son promotores, matchmakers que no son programadores, empresarios que no son empresarios, sino que empiezan a salir aficionados. ¿A ti te gustan las luchas? Te consigues un corralón, un terreno vacío, rentas un ring de 5, 6, 7 mil pesos o de 4 mil, que aunque se esté desbaratando, y tú fuiste a entrenar 2 semanas lucha libre y tú fuiste a entrenar 2 semanas lucha libre, no aprendiste nada, te dio miedo, te lastimaste, te saliste, pero ya conociste a otros como tú. Y luego, oye, quiero hacer luchas. Ni tú eres programador,
ni tú eres promotor, ni eres empresario, ni los que vas a traer son luchadores. Y vuelve a surgir la figura del referee. Entonces tú le hablas a tu compadre, a tu primo, oye, aquí súbete y le haces como el Tirantes. Oye, pero ¿cómo? Y si me caigo, ¿cómo le hace? Mira, el Tirantes le hace así, hace que le da un calambre, hace que se cae, y tú le pegas. Y entonces estás haciendo, ¿sabes qué? Una parodia, ya no del Tirantes, de la lucha libre. Estás haciendo una parodia de la lucha libre. Y luego ese referee se hace luchador, pero tú traes otros y traes otros. Y luego la afición. La lucha libre, un vestidor, es como la sacristía de un sacerdote, es como el despacho de un gobernador, es como la oficina del señor presidente, de donde él despacha sus órdenes. Nadie debe entrar. Pero como tú no te ha costado la lucha libre, ni les pagas a los luchadores, y al referee no le das nada porque el referee ya subió a hacer un resto de tontería, no tiene noción de lo que es un 3/4, una yegua, un 4 al brazo por dentro, un 4 al brazo por fuera, no tiene idea absolutamente de nada, no sabe nada. La afición que va a ir a esas funciones es igual a la afición que no sabe de lucha libre. Y se sigue envileciendo. Y luego generalizan, es que la lucha libre ya se acabó. La lucha libre ya no vale nada. No es la lucha libre. Porque no es la lucha libre la que sufrió tan solo esos cambios. Tú eres de radio, eres locutor y eres muy bueno en esta época, grande, maravilloso, pero yo en lo personal añoro esas voces, la voz de la América Latina. El locutor sabía de astronomía, sabía de física, sabía de medicina, sabía de todo. Y hoy, cualquiera que pueda decir, mamacita, ahí te espero, y cuando son las 8, no es eso. Entonces también la radio, también la televisión, hoy vemos cualquier clase de contenido que al menos a mí me sorprende. Si te vas al fútbol, igual. Aquel Chava Reyes, aquellos partidos donde paralizaban el país. Hoy no, hoy sabemos que los triunfos han sido comprados y un sinfín de cosas. El box. Venía un muchacho chato, flaco, pero la marca era su nariz chata. Boxeador. El luchador caminaba así. Luchador, aunque fuera bien tonto, eso no importa, pero había una marca indeleble de lo que era cada quien. Hoy los boxeadores parecen modelos de pasarela, están bien bonitos, su nariz afilada, entonces no entiendo. Entonces no es la lucha, no es el fútbol. Y cuando la radio ponía a Pedro Infante, Luis Alcaraz, Miguel Aceves Mejía, luego esa pleyade que nos llegó de argentinos, españoles, Julio Iglesias, Rafael, Palito Ortega, Sandro, y nos llegaba del Brasil, Roberto Carlos, Nelson Ed, esas voces, esa dicción, esa pulcritud. Y hoy tenemos que escuchar a Bad Bunny, a Media Pluma, o como se llama, Peso Pluma. Entonces todo evolucionó para mal. Y no es la culpa del referee, no es la lucha libre, porque yo creo que lo que consumimos es lo que tenemos. Sí, hay muchas arenas, por ejemplo, Guadalajara, Puebla tiene 2 o 3 arenitas que conservan la esencia de la lucha y les exigen, no son luchadores famosos, pero que tienen la esencia. Y la gente no va, porque la gente quiere donde no le cobren 10 pesos de entrada y donde pueda gritar y aventarse. El aficionado no tiene por qué subir después de las cuerdas. Y donde pueda subirse y se pone una máscara y juega con su... La lucha libre no es un juego.
Un luchador completo es un arma letal. Y si alguien puede ver que sepa de lucha libre, sesentera, setentera, ochentera, noventera, hasta ahí quizá, no podrá refutarme absolutamente. Un verdadero luchador tiene capacidades extraordinarias para desarmar, nulificar a un sinfín de géneros. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de todo eso, empiezo a darme cuenta de mi gran error. Porque me convertí en el molde. Nadie se preocupa. Nadie se preocupa porque el referee sepa. Un referee debe de haber sido luchador necesariamente. ¿Por qué? No fue luchador. Debe tener bases de lucha libre. Un empujón, una caída. Está uno entre bestias irracionales. Porque lo que un luchador lleva adentro es un disparo enorme de adrenalina. En ese momento, un empujón equivalente a 5 metros por hora, el luchador te lo va a dar a 5 kilómetros por hora. El equivalente a 20 kilos de peso, el luchador lleva 100 kilos de peso ese golpe. Si no estás preparado, te lastimas. Hemos tenido bastantes referees bien lastimados, porque no son referees. Son gente que ocupan ahí. Pero el mal no todavía termina ahí. Voy más allá. De repente llegamos actualmente donde el luchador, y aquí es donde empieza a sentirse lo feo. El luchador estrella llega y pregunta al empresario, no pregunta quién es mi adversario, pregunta quién es el referee que me va a referear. No, pues fulano. ¿Y saben por qué preguntan? ¿Por qué? Porque se volvió una flojera, se volvió una alcahuetería. Saben que de acuerdo al referee que llevan es lo que van a trabajar. Meten al referee, lo meten en el medio, le pegan, lo patean, lo escupen, casi lo violan, lo embarazan y lo siguen ocupando. El luchador se lleva su tajada por lo que va cobrando bien, el otro luchador también, el referee le dan para un refresco y se quedó ahí. Entonces el referee se convirtió, después de lo ya expuesto, en carne de cañón, en el que va a sacar la lucha, porque la gente que no conoce la afición de lucha libre se llena, se satisface con ver que 2 técnicos y 2 rudos están golpeando a un tonto que sirvió de referee ese día. Se llenan, se satisfacen, se extasían. Esto, Jonas, es profundo. ¿Ves cómo no es nada más del pecado del tirantes? Un pecado que desencadenaría en muchísimas cosas, pero hay que ser honesto. Ni soy bordado a mano, simplemente estuve en el momento frente a la persona para que yo fuera ese, porque si no hubiera sido yo, hubiera sido otro. Pero la historia no se para, la historia continúa, no se para, la vida no se detiene. Si tú no llegas a tu encuentro con el destino en el día y la hora y el lugar exacto, el que viene atrás de ti va a ocupar tu lugar, pero la historia va a continuar. Cuando yo esperaba, cuando yo creía, cuando yo consideré que era el momento de irme, en 2009 yo decidí irme y di las gracias en AAA, en Monterrey. Dije, no, aquí se acabó. Ya no más. Yo vi que estaba yo demasiado mal. No había tanto celular en 2009, pero al tercer día que yo di las gracias, estaban llamando a mi número doméstico para ofrecerme en el terreno libre. Y trabajé 7 meses en el terreno independiente como agente libre. Yo salí en octubre de AAA, noviembre. Para mediados de diciembre empecé a tener llamadas del Consejo de Programación. No se puede mentir, no se debe mentir. Primero, porque del cielo a la tierra no hay nada oculto. Y segundo, porque esto lo puede confirmar cualquier persona de los involucrados. La voz era joven y era alguien que a la posteridad sería mi compadre, el Güero Noriega, quien trabaja en programación.
Me decían que querían hablar conmigo de programación y yo dije no. Mejor les cuento en la próxima página. Más de mis pecados, más de mi gran error y mi estancia en el Consejo Mundial de Lucha Libre y me paso por Televisión Azteca. Tú y yo tenemos una cita y tú, Jonas, espero que mejor vestido. No seas así. Ya viste que esto tiene seriedad. Nuestro público va a ser muy cruel con nosotros. Nuestro público nos va a exigir. Pero también vamos a ir agregando algunas preguntas, ¿eh? Va a estar interesante. Hasta la próxima, Jonas. Hasta la próxima. Página 2 de este gran libro, Los pecados del Tirantes, Crónicas del Tirantes, la verdad de la lucha libre. Atentos a la página de YouTube, ahí vamos a estar publicando qué días se van a estar publicando los podcasts.